¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora estamos empezando una nueva forma de dar clases, puesto que por la contingencia que estamos teniendo en nuestro país es muy difícil regresar a nuestras aulas, pero por este medio nos vamos a estar comunicando. Tenemos que cuidarnos mucho y como nos dice nuestro gobierno federal, hay que quedarnos en casa. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática. Tenemos un aprendizaje esperado, que es valorar la pertenencia a distintos grupos sociales y su influencia en la conformación de su identidad personal. En este caso, los temas que vamos a ver son el sentido de identidad y de pertenencia a la humanidad, desde realidades culturales y nacionales diversas, así como también el respeto y la valoración de otras formas de identidad cultural, sexual, étnica, religiosa y nacional, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y una convivencia respetuosa en la diversidad. Ahora sí, entraremos de lleno a nuestro tema. Empezaremos por ver lo que es identidad. Ya lo habíamos visto en temas anteriores, pero lo vamos a recordar. Y sabemos que este concepto se refiere a las características que tenemos cada uno de nosotros y que eso nos hace ser únicos e irrepetibles ante toda la sociedad con la cual nosotros convivimos. En nuestra identidad, pues la aporta gran parte de ella nuestra familia, nuestros amigos, nuestra escuela, nuestra comunidad e inclusive en el país en el que nosotros vivimos. Tu identidad, además de nutrirse con todos estos grupos próximos con los cuales nosotros participamos y dan sentido de pertenencia a nuestro país, también desarrolla unos vínculos muy amplios. Compartimos nosotros en un planeta con muchísimas personas y aunque no las conozcamos a todas directamente, existe la posibilidad de identificarnos con ellas. Los humanos poseemos la capacidad de identificarnos con personas y grupos con los cuales estamos muy cerca, pero también con los grupos que son distantes. Por ello, la identidad se enriquece también con referencia a otras realidades que conocemos, y en buena medida por estos medios de información y comunicación que nosotros utilizamos diariamente. En estos momentos de tu vida, tu identidad experimenta cambios debido a cómo percibes lo que tienes de ti y el lugar que tienen los demás sobre ti. Conocer la experiencia de individuos de diferentes lugares del mundo ayuda mucho a desarrollar tu sensibilidad y el compromiso a todos los seres humanos que te rodean. Un luchador social hindú llamado Mahatma Gandhi dijo alguna vez que las 3/4 partes de la miseria y los malos entendidos en el mundo los acabaríamos si las personas nos pusiéramos en los zapatos de nuestros contrarios y entendiéramos su punto de vista. ¿Tú piensas que estaba equivocado? ¿O crees que sería posible que la diversidad sea la fórmula contra los conflictos culturales, religiosos, políticos que aquejan a toda la humanidad? Además de que nosotros pertenecemos a un grupo, a una cultura, a una nación y que nos identificamos con los aspectos específicos de cada uno, también formamos parte de la humanidad, sin importar en el lugar en donde nosotros nos encontremos. Existen rasgos comunes que son compartidos por todas las personas e independientemente de la nacionalidad o de los rasgos culturales que tenemos cada uno de nosotros. Es importante que nos demos cuenta que nuestro planeta es la casa en la que compartimos todas las culturas y la humanidad. Yo creo que tú piensas igual que yo, que a todos nos gustaría vivir en un mundo en el que se respetaran los derechos humanos, que no hubiera pobreza, ni violencia o conflictos armados, que se cuidara el medio ambiente y que pudiéramos gozar de un bienestar general. En este sentido, todas las personas, sin importar la nacionalidad que tenemos, edad u otra forma de pertenencia, comparten una especie de código universal, un conjunto de valores y modos de pensar
que los identifica a pesar de la gran variedad de culturas, formas de pensar o formas de cómo se organizan socialmente. En este proceso que nosotros tenemos para identificarnos, no es excluyente, por lo que no tenemos que elegir entre una identidad u otra. Podemos formar parte de diferentes grupos y al mismo tiempo manifestar un respeto por quienes piensan y sienten diferente a nosotros. Por lo tanto, al formar parte de diversos grupos, las personas comparten sus formas de pensar acerca de la vida totalmente diferente a las demás, así como también en las maneras en cómo actuamos. En estas relaciones también vamos a incorporar características de muchos grupos sociales y culturales, por lo que se integra lo que es la identidad. Por ejemplo, tú eres hombre o mujer, joven, estudiante, latinoamericano, mexicano, y dependiendo de la entidad donde tú vives, puedes ser veracruzano, sonorense, michoacano, coahuilense. Estos vínculos con diferentes grupos sociales y culturales nos hace que seamos más fuertes y podamos desarrollar un sentido de pertenencia por todas las características que compartimos con ellos. Es muy importante el respeto y la valoración de las diversas identidades culturales, ya que es la manera de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y una convivencia armónica. Para ello, es necesario reconocer que existen identidades culturales, sexuales, étnicas, religiosas y nacionales, que pueden ser muy diferentes a la nuestra y por lo tanto cuentan con los mismos derechos y oportunidades de desarrollo, permanencia y transformación para cualquiera. Cualquiera de nosotros poseemos a la vez dos o más identidades de las que ya hemos visto, y que son características que le dan a un sentido de pertenencia a varios grupos a los cuales nosotros nos incluimos, y no por ello le damos más o menos valor. Sin importar las identidades que nosotros tengamos como personas, todas deben ser respetadas con todos sus derechos más elementales. ¿Tú qué identidad tienes? Nuestra identidad se forma con elementos relacionados con el contexto social y cultural en donde nosotros vivimos y crecemos. Como parte de nuestro desarrollo, se encuentra nuestra capacidad para comprender otras formas de cómo se identifican los demás. El sentido de pertenencia a la humanidad debe basarse en el trato respetuoso que toda persona merece a su dignidad y sus derechos. Por esta razón, los derechos humanos son un punto de referencia para juzgar todos los aspectos que integran la identidad propia y la de los demás. Por lo cual, podemos decir que la identidad cultural es el conjunto de rasgos que provienen de la participación en costumbres y prácticas de un grupo cultural. Y entre ellos podemos encontrar los emos, góticos, raperos, floggers, glam, que tienen que ver con tribus urbanas que podemos encontrar y localizar en nuestro país. Y por lo tanto, al ellos vestirse, actuar y pensar diferente a nosotros, no por eso dejan de ser importantes y debemos de respetar todos sus derechos como seres humanos. La identidad sexual es con la cual una persona se define a sí mismo de acuerdo a sus características masculinas o femeninas. Por lo tanto, este tema rompe con el binomio del sexo, o sea que género se restrinja única y exclusivamente a femenino y a masculino, para así aceptar otros tipos de identidad sexual, como son, por ejemplo, las minorías sexuales que representan el movimiento LGTB, que significa lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Es considerada esta identidad un derecho humano fundamental, por lo cual define la libertad sin distinción, como por ejemplo, el derecho a la no discriminación y a la no violencia por la orientación o identidad sexual de un individuo. A continuación, te voy a dar a conocer un artículo que salió en Europa. Se llama Cambiar leyes, cambiar las mentes. La violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, LGTB,
es demasiado habitual en Bulgaria. Los ataques suelen ser obra de hombres jóvenes, en algunos casos pertenecientes a grupos de extrema derecha, a quienes a menudo se le identifica como neonazis, skin o skinheads. Para ello, toda persona a la que se considera lesbiana, gay, bisexual o transgénero es un posible objetivo. Amnistía Internacional ha tenido noticias de decenas de casos recientes en los que las personas LGTB fueron golpeadas, violadas y, en su caso, asesinadas. La mayoría de estos delitos no se han investigado de manera adecuada y han quedado impunes. Con gran frecuencia, los incidentes simplemente no se denunciaron, porque las personas supervivientes de este tipo de ataques no pensaron en que se les tomaría en serio. En Bulgaria, no existen leyes específicas que se ocupen de los crímenes de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género. La falta de legislación dificulta la investigación adecuada y el enjuiciamiento de estos actos, pero también lo hacen las actitudes omnipresentes de homofobia y transfobia en la policía, los fiscales, los medios de comunicación y el gobierno. Ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿consideras que este es un problema que solo sucede en Bulgaria? ¿Se respetan y se valoran la identidad de estos grupos en todas partes del mundo? Ahora, al hablar de identidad étnica, podemos decir que el mayor reto de las sociedades pluriculturales es garantizar los derechos humanos, ya que las prácticas como la discriminación, homofobia o intolerancia atentan contra la dignidad de las personas. Por esta razón, que incluso en instancias internacionales se vigila el respeto a los derechos de todas las manifestaciones culturales, étnicas, religiosas o de género. Un instrumento jurídico de las Naciones Unidas de gran relevancia para la cuestión de las minorías es la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Por lo tanto, esta convención indica que todos los estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad. Es muy importante hablar también acerca de la identidad religiosa. De la misma manera en que nosotros consideramos la variedad de manifestaciones religiosas que pueden coexistir en un país, en una comunidad e incluso en una familia. ¿Tú crees que sea peligroso que una persona acuda a un templo para rezar? ¿La manifestación de que Dios en la que esa persona cree la hace superior o inferior con respecto de otra persona? ¿Dejarías de sentir afecto por un familiar si su credo fuera distinto al tuyo? La fe es muy importante para las personas que desean buscar en ella respuestas a unos aspectos trascendentales de su desarrollo humano. Por lo tanto, la religión es enriquecedora para la conformación de nuestra identidad personal. Tras el movimiento de reforma, nuestro país se definió como laico y permitió la libertad religiosa en el país. Esto no fue con el afán de restarle importancia a la espiritualidad de las personas, sino para dar lugar a que otras esferas del conocimiento intervinieran en el desarrollo del país, pero principalmente para proteger el derecho de los mexicanos a practicar su fe en libertad. Por lo tanto, la identidad religiosa la podemos definir como las características que comparten quienes practican una religión y es parte también de nuestros derechos humanos. Por lo cual, para cerrar nuestro tema, la diversidad y derechos humanos que existen en el mundo es un tema que ha adquirido especial importancia por su presencia en procesos como la globalización y las relaciones entre países y regiones del planeta. Actualmente, la diversidad es un hecho que plantea retos, cómo aprender a construir vínculos de respeto y solidaridad basados en la equidad. Es muy importante saber que la globalización es un fenómeno que implica, entre otros aspectos, una gran actividad económica y está basada en alianzas entre países diferentes y distantes.
Este intercambio conlleva relaciones sociales y culturales, así como mayor comunicación e interdependencia. Es decir, las naciones dependen más unas de otras para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Con lo cual, a mí me gustaría cerrar este tema con la siguiente pregunta. ¿Deberían existir diferentes derechos humanos para personas y grupos que son diferentes? Pues no, porque todos tenemos los mismos derechos. Muchas gracias, jóvenes, por haber atendido a esta clase y pronto nos veremos. Chicos, recuerden que ahorita es muy importante atender todo lo que nos están hablando acerca de la contingencia. Y por favor, que no se les olvide, quédense en casa.